¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Merlo, soy doctor en Ciencias del Ejercicio y vengo a presentarles y continuar un poquito esta aplicación del modelo rizomático de relaciones de las cargas, cómo podemos hacer la preparación física para que las cargas del entrenamiento tengan un impacto óptimo en el desempeño de los boxeadores. Recordemos que estamos pensando cómo queremos competir, de qué manera quiero enfrentarme a mi oponente. En el caso en particular vamos a hablar del boxeo. Y la idea es tener bien en claro cuál cree el técnico o mismo el deportista que sería la forma más adecuada de competir, de enfrentar al oponente para poder descifrarlo y poder realmente sacar la victoria. Obviamente, nosotros que nos dedicamos a los deportes de combate, y creo que la mayoría de los entrenadores de deportes de oposición, creemos que tenemos que acoplar nuestros estilos para aprovechar nuestras fortalezas y aprovecharnos justamente de las debilidades del otro, que este otro no se pueda aprovechar de nuestras debilidades y cuidarnos de sus fortalezas. De esta manera, esta concepción de hacer un plan técnico-táctico estratégico en función de un FODA nos va a permitir, nos va a dar más chances de poder salir victoriosos del encuentro. Entonces, evidentemente, inicialmente hay que hacer un FODA. Lo que propongo y lo que hacemos actualmente es observar los videos de las últimas 3 combates o 3 competencias, si fuese otro deporte, para poder saber cómo se desempeña el otro, cómo compite el otro y en lo posible ante un rival parecido a nosotros, ¿sí? En lo posible ante un rival que tenga un estilo competitivo como el nuestro, ¿sí? Entonces hay que buscar videos con ese matiz. De esta manera vamos a poder generar un acoplamiento de estilos que nos convenga. Entonces, pensemos a nivel estratégico con qué contamos, qué es lo que tenemos. Y eso sería nuestra fortaleza. En cambio, la amenaza sería a qué nos enfrentamos. Y las oportunidades o debilidades del área estratégica es en qué condiciones externas nos vamos a enfrentar a ello y cómo podemos aprovechar y qué nos va a perjudicar de estas condiciones. En cuanto a la técnica, deberíamos pensar cuáles son las técnicas, las potencialidades técnicas que tenemos, esas serían nuestras fortalezas, y cuáles son las potencialidades técnicas del otro, que serían justamente las amenazas. Pensemos, no sé, Floyd Mayweather, ¿cuál es su potencialidad técnica? Evidentemente la defensa y el contragolpe. Cubrirse con el hombro, meter un counter, y esos aspectos técnicos son sus fortalezas, que vendrían a ser entonces nuestras amenazas. Y también habría que ver cuáles son los errores del adversario, dónde se equivoca el adversario, y en ese caso serían nuestras oportunidades, y dónde nos equivocamos nosotros, que obviamente esas son nuestras debilidades. De esta manera podemos entonces desarrollar la parte táctica. La parte táctica es el acoplamiento de nuestras potencialidades técnicas con los errores del adversario. ¿Qué técnica hago bien? ¿Qué es lo que me sale bien? Que además se acopla a lo que él hace mal. Y viceversa. ¿Qué técnica yo hago mal? Que se acopla con lo que a él le sale bien. Y de esta manera vamos a saber qué aprovechar, cómo generar un escenario para poder aprovechar sus errores técnicos y qué tenemos que corregir para no ser afectados por nuestros errores y nuestros vicios, ¿sí? Y sus mayores fortalezas. Muy bien. Entonces, el modelo de planificación que estamos proponiendo aquí es un modelo basado en acciones competitivas. Lo que nosotros estamos pensando exactamente es cómo queremos pelear. No partimos de la teoría y lo llevamos a una práctica competitiva, sino que partimos de una idea de práctica para desarrollar nuestro modelo de entrenamiento. Es así que vamos a pensar cuáles son nuestros planes
estratégicos, técnicos y tácticos. Evidentemente no podemos tener uno, vamos a tener varios. Aquí solamente vamos a mostrar una idea. Y en función de eso, vamos a pensar cómo deberíamos entrenar. Por ejemplo, si nuestro objetivo es tirar muchos golpes, por ejemplo, como Mayweather y Maidana en la primera pelea contra Mayweather tiró muchísimos golpes, un poco más de 800 golpes. Evidentemente, la posibilidad de tirar muchos golpes debería ser algo que debemos entrenar, ¿sí? Si yo quiero entrenar, si yo quiero pelear tirando muchos golpes, tengo que entrenar para tirar muchos golpes. ¿Sí? Así de simple. Entonces, nuestra forma de pelear, nuestra ideal para pelear, va a determinar nuestra preparación física. Pero al revés también. Nuestra posibilidad física, por ejemplo, un boxeador muy ágil, pero con poco punch, como el Títere Vázquez, su posibilidad física no es de un noqueador, no es una persona que vaya a noquear a alguien muy frecuentemente, inclusive mismo Floyd Mayweather. Entonces, nuestra posibilidad física también va a limitar nuestro plan técnico-táctico estratégico. Eso también hay que considerarlo, ¿sí? Está interconexo, codeterminado. Luego, para pelear de una manera y entrenar en consecuencia de una manera, con nuestras posibilidades, deberíamos comer de cierta forma para poder soportar esa carga de entrenamiento y poder generar las adaptaciones necesarias que rindan fruto a nuestro esfuerzo, ¿sí? Pero también al revés, nuestro estado nutricional, nuestro estado, digamos, si estamos muy lejos de la categoría, muy cerca de la categoría, también va a determinar qué tipo de adaptaciones podemos generar. Por ejemplo, si estoy muy lejos de la categoría y quiero mejorar mi pegada y tengo un porcentaje de masa muscular muy bajo, evidentemente no voy a poder hipertrofiar porque eso me costaría muchísimo la categoría, ¿no? Entonces, también ese aspecto nutrimental, ese aspecto nutricional en el que se encuentra el sujeto, va a determinar también el plan estratégico técnico-táctico y el plan de preparación física. Está todo interconexo, no es que uno depende del otro, se muestra de arriba hacia abajo, pero en realidad está todo mezclado. Y por último, ¿cómo voy a entrenar? O sea, ¿cómo quiero pelear? ¿Cómo voy a entrenar? ¿Y qué voy a comer? Me va a determinar cómo debo prepararme psicológicamente para pasar el hambre, para soportar los esfuerzos físicos y viceversa. ¿Qué perfil psicológico tengo? Va a determinar qué puedo hacer, cómo puedo pelear, si soy agresivo, obviamente mucho más ofensivo, y si soy más pensante y estratégico, va a ser más de contragolpe. Entonces también la forma de ser del sujeto va a determinar el plan estratégico técnico-táctico, físico y nutricional. ¿Sí? Todo eso está mezclado. Bueno, un segundito que esto como que no quiere pasar. Ahí está. Bueno, entonces nosotros podemos observar aquí que tenemos el peleador en el centro, tenemos la parte de rehabilitación de lesiones, hay un nodo cerca arriba a la derecha, un nodo de plan técnico-táctico arriba en el medio, también la preparación física, la preparación nutricional y psicológica, nos va a generar una situación concreta que está completamente mezclado. Eso está todo determinado, ¿sí? No hay un área más importante que otra. Todo hace a una sola cosa, que sería el rendimiento y el desempeño el día del combate. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pensemos, y vamos a pensar solamente en 5 áreas, en realidad son infinitas, algunas pueden ser menos y otras pueden ser más, inclusive no necesariamente son estas 5 que planteamos. Pensemos en la etapa de preparación general, muy lejos de la pelea, vamos a hipotetizar un plan de 3 meses, 4 semanas cada periodo, y en la parte de preparación general, el primer mes y bien lejos de la pelea, vamos a trabajar aspectos técnicos con el peleador que queremos mejorar, que realmente
cómo se acoplan mis aspectos, mis deficiencias técnicas con sus fortalezas técnicas, esas deficiencias tengo que minimizarlas para que no sea una amenaza tan notoria. Entonces, en la parte general, en ese periodo, vamos a trabajar sobre las deficiencias técnicas de nuestros peleadores que se acoplen a las potencialidades técnicas del adversario. En la parte física, vamos a pensar que en general los peleadores no vienen en categoría, no entrenan en categoría, siempre están un poquito más arriba del peso. Entonces vamos a trabajar la resistencia de base para disminuir el peso corporal y no estar tan lejos de la categoría. En cuanto al plan nutricional, en la preparación general es una dieta con un énfasis en bajar de peso, ¿sí? Para que vaya dando la categoría, que no esté tan lejos de la categoría, y una dieta que nos permita soportar las cargas de trabajo prolongadas. Después, en los aspectos psicológicos, vamos a plantear cuáles son nuestras metas y nuestros objetivos para esta preparación y generar en el peleador adherencia para que no deje de ir, aunque en estas fechas generalmente uno no tiene fecha de combate en estos momentos, pero no puede dejar de ir porque debemos estar medianamente listos cuando tengamos la fecha. Y la capacidad volitiva, esa capacidad de desarrollar voluntad, de enfrentarse a esfuerzos físicos y psicológicos, inclusive nutricionales, aunque uno no tenga fecha de combate, y cuando uno en peor estado físico está, es cuando más necesita realmente tener esa capacidad de voluntad, capacidad volitiva. Por último, en la preparación general, en los aspectos kinesiológicos, lo que vamos a hacer es rehabilitar y dejar ya listo al organismo para entrenar fuertemente en el siguiente periodo. Entonces, toda la rehabilitación de lesiones que se hayan generado en el combate anterior se tienen que trabajar en este momento. Luego, en la fase especial, ya en el segundo mes, lo que vamos a estar haciendo es trabajar la táctica. ¿Cómo aprovecho mis potencialidades técnicas frente a sus debilidades técnicas y cómo armo entonces el ataque o la defensa para poder aprovechar esto, o el contragolpe? Entonces, por ejemplo, imaginemos que el sujeto junta mucho los guantes para defenderse. Evidentemente vamos a estar atacando con golpes rectos para que junte los guantes, y entonces ni bien golpeamos recto, buscamos por fuera. ¿Sí? Eso es un aspecto táctico de cómo armar el ataque para que entre el siguiente ataque. ¿Sí? O quizás, si baja los codos, entonces picar abajo y subir. Bien. En la parte de física, como el boxeo y los deportes de combate son deportes de espectáculos que lo que más impacta justamente son los knockouts, vamos a estar trabajando sobre la capacidad de fuerza útil para potenciar el knockout, ¿sí? Y evidentemente aquí los trabajos van a ser más fuertes, por lo cual el plan nutricional tiene que estar enfocado no solo en bajar de peso, sino que en soportar estas cargas de trabajo y generar las adaptaciones suficientes a partir de una buena nutrición, por ejemplo, un buen pool de aminoácidos. En el aspecto psicológico, como va a ser el periodo de entrenamiento más fuerte, lo que tenemos que hacer es trabajar mucho la atención y la concentración, ¿sí? Y el enfoque, para no lesionarse, porque aquí al ser entrenamiento muy fuerte tiene que estar muy atento el sujeto. Además, el control de las emociones va a ser fundamental porque va a ser una carga muy, muy fuerte. En el aspecto kinesiológico, al ser la parte de la preparación más fuerte, debemos prevenir las lesiones. Y entonces vamos a estar enfocados en todos los trabajos kinesiológicos que prevengan lesiones, que más adelante la vamos a desarrollar punto por punto. En la fase final, los últimos 3-4 semanas de la preparación, evidentemente ya la parte de desarrollo físico-técnico va a haber terminado, y empezamos en la parte de desarrollo técnico-táctico. Aquí es donde más volumen de sparring vamos a ver. De esta manera, lo que vamos a estar planteando son las estrategias para poder aprovechar todo lo desarrollado en lo técnico y lo táctico, ¿sí? Vamos a estar enfocándonos en la preparación física sobre la velocidad, porque golpe que es lento no se atina. Entonces vamos a estar muy, muy enfocados en lo que sería el desarrollo de la velocidad de los golpes, de desplazamiento y el esquive.
Y en el aspecto nutricional, evidentemente lo que tenemos que hacer es dar la categoría. ¿Sí? Tenemos tanto tiempo para dar la categoría, entonces nos debemos asegurar de recuperarnos mediante la nutrición, pero también de dar la categoría. En la parte psicológica lo que vamos a estar viendo es el control del estrés. Ya cuando hay que dar la categoría, el estrés empieza a verse mucho más sensible, el peleador está más enojado, inclusive no puede dormir bien a veces, y si es pelea importante, conferencias de prensa y esto que aquello, el estrés se vuelve un aspecto muy importante a trabajar. La toma de decisiones, obviamente si vamos a estar haciendo sparring, saber cortar el ring, salir de las cuerdas, hacer clinch, salir de un clinch, y todo lo que implica la toma de decisiones específicas. Y por ende, en ese aspecto, lo que vendría a ser la solución de los problemas arriba del ring, la solución de los problemas específicos, ¿sí? Y estar motivados por el logro, por lo que viene, ¿sí? Motivación de logro va a ser un aspecto psicológico a trabajar muy importante. Y por último, en la parte kinesiológica, lo más importante del terapeuta físico, del kinesiólogo, va a ser la recuperación en el entrenamiento. O sea, entre sesiones de entrenamiento, el kinesiólogo, el terapeuta físico o el masajista deben estar haciendo tratamientos para la recuperación entre estímulos físicos, entre las sesiones. Si nosotros lo vemos de manera macro, podríamos observar este círculo con las etapas de general a especial a específica hacia adentro, y veríamos todo lo que acabamos de decir, ¿sí? Lo que acabamos de decir de forma lineal hacia la derecha, lo vamos a estar viendo de una forma concéntrica. Pero en realidad esto no es así. Esto no es así porque, por ejemplo, podríamos ver en el caso de la preparación física, primero trabajar la resistencia, luego la fuerza y luego la velocidad, con mayor énfasis, obviamente se trabaja todo junto, pero con mayor énfasis en cada etapa. O, por ejemplo, la motivación en lo psicológico, luego la concentración y luego el manejo del estrés en la parte psicológica, pero en realidad lo que hay que ver es qué necesita nuestro atleta, ¿sí? Y entonces, nosotros debemos conocer a nuestro atleta en sus posibilidades, en sus limitaciones, a partir de una batería de test por áreas, ¿sí? Entonces tenemos test técnicos tácticos en ver cómo ataca, cómo se defiende, cómo fintea, cómo se desplaza, cómo genera los contragolpes, en los aspectos técnicos biomecánicos, pero también en los aspectos tácticos, cómo arma una defensa, cómo arma un ataque, cómo arma un contragolpe, ¿sí? Y ver si tiene la suficiente inteligencia, rapidez para armar esos escenarios competitivos. Los aspectos físicos, vamos a evaluar la fuerza máxima maximorum a través del test de 1RM, directo e indirecto. Vamos a controlar la zona de máxima eficiencia mecánica, ¿sí? Con un protocolo para tal fin y que nos asegure la adaptación a las fibras explosivas. Vamos a generar el perfil de velocidad, de fuerza-velocidad, para trabajar siempre controlando la aceleración de las masas y entonces así generar adaptación a fibra explosiva. Y en cuanto a la parte metabólica, vamos a trabajar con frecuencia de golpes para asegurarnos la adaptación de las tres vías energéticas, fosfagénica, glucolítica y oxidativa, e inclusive trabajar sobre la fatiga mecánica en lo que es resistencia a la fuerza explosiva en las piernas, ¿sí? Luego, en la parte nutricional, vamos a observar la composición corporal con antropometría o bioimpedancia electrónica, y de esta manera saber qué porcentaje de grasa tenemos, porcentaje de masa muscular y cómo podemos jugar con esos tejidos. Análisis de sangre, ¿sí? Para ver, por ejemplo, concentración en sangre, de hormona en sangre, y ver si está ajustado al ritmo circadiano de los peleadores. E inclusive el patrón alimentario para ver de qué manera se nutre y de qué manera se hidrata, y ver si hay que hacer alguna adecuación en cuanto a estas decisiones del atleta. En el área psicológica vamos a tomar la entrevista inicial, tiene que tomar el psicólogo, el control, bueno, ciertos indicadores de una especie de encuesta que sería controlar el control de estrés, la influencia de la evaluación ante el rendimiento, la motivación, la habilidad mental y la cohesión de equipo, a ver cómo están todos esos indicadores, esas variables. Y en la parte kinesiológica, ver el estado sistémico locomotor, tanto estático por un análisis postural, que quiero hacer esta aclaración. Por ejemplo, los boxeadores
tenemos una jeva de boxeador, una rectificación cervical que hace que el boxeador se tire hacia adelante, pero aunque en el análisis postural salga eso, no necesariamente se tiene que corregir, puesto que tener los hombros más hacia adelante nos ayuda a tener el hombro protegiendo el mentón, e inclusive a que llegue más rápido y más hacia adelante el brazo para el golpeo. Entonces, no necesariamente hay que generar las adecuaciones posturales estándar en deportistas que no son estándar, que tienen sus particularidades específicas funcionales. Y también en cuanto al test manual muscular, tiene que hacer su análisis ahí el terapeuta, el kinesiólogo. Y en cuanto a lo dinámico, al sistema dinámico, ver la marcha, la pisada, ver si tiene pie plano, pie cabo, o lo que fuere, genus vago, genus valgo, análisis biomecánico del gesto específico en cuanto a los golpes, las cinturas y demás, y ver en qué se puede ayudar al deportista en la parte kinesiológica. Bien, ahora sí llegamos al modelo rizomático, es bajo la teoría de la complejidad. La idea es saber que no hay algo más importante que otras cosas, sino que está todo codeterminado, interconexo, y se podría pensar como este aspecto tridimensional de una especie de raíz de un árbol que está todo determinando al árbol. El árbol vendría a ser el rendimiento, ¿no? Lo que se ve está soportado por lo que no se ve. Y en este caso son todas las variables que hacen al rendimiento. Entonces podemos pensar, un segundo, me está fallando esto. Ok. Ahí está. Podemos pensar el modelo rizomático como esto que vemos aquí, este rizoma, que tiene diferentes áreas, el área social, el área física, el área psicológica, técnica, genética, nutricional, médico, económica, miles de variables, y ver cómo se encuentra a partir de esta batería de test que nosotros vamos a estar realizando, cómo se encuentra nuestro rizoma, ¿no? Entonces supongamos que aquí vemos el área psicológica lejos del centro, pensemos que el centro es lo mejor y el área psicológica está lejos, y quizás dentro de unos test psicológicos genéricos nos saldría que el sujeto es muy agresivo. Supongamos que este es el análisis rizomático de Mike Tyson. La pregunta sería, ¿nosotros le sacamos la agresividad a Mike Tyson? Siendo boxeador, evidentemente no. Siendo boxeador como era Mike Tyson, con todas sus posibilidades físicas. Entonces, el rizoma no te dice que está bien y que está mal, te dice cómo está el sistema. Y si ese sistema se acopla con el otro sistema, entonces está bien. Pero si ese sistema va a ser aprovechado por el otro porque hay algo que no está bien, que no se acopla para sacar la ventaja ante el otro, entonces sí hay que trabajarlo. Supongamos, pensemos en la técnica, pensemos en que Floyd Mayweather tiene un estudio perfecto sobre los ataques estandarizados de los boxeadores, ¿no? Rectos, upper, cruzados, y entonces él arma su técnica defensiva para que no lo puedan golpear de esa forma estandarizada. Y entonces tenemos nuestro rizoma con unas técnicas muy deficitarias, pensemos el chino Maidana en su primer pelea, en donde hacía golpes muy extraños, muy raros, tirapiedras inclusive le decían. Pero si observamos la pelea esa, no le fue mal a Maidana con esa técnica fea o mal ejecutada. Entonces la técnica que realmente es la que sirve, la técnica buena es la que sirve, la que entra. El golpe perfecto es el que entra, ¿sí? De esta manera podemos observar en el rizoma a veces indicadores de peligro, pero que no necesariamente a veces lo son. E inclusive al revés, indicadores que están en óptimo desarrollo como una técnica muy pulcra, pero que de repente, ante un peleador como Mayweather, esa técnica no sirve. Y entonces, aunque parezca que está bien, hay que cambiarla. De esta manera, no hay verdades absolutas. De esta manera, lo importante es acoplar mi estilo al del oponente para ganar. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es acoplar estilos y vamos a tratar de construir la llave exacta. Piense que cada lomo y cada valle vendría siendo un área.
vendría siendo el área nutricional, el área física, el área psicológica, y dentro de cada área habrían subáreas. En la parte física, la fuerza, la velocidad, la resistencia, el área técnica serían los ataques, las defensas, ¿sí? Y dentro de esas otras subáreas, que sería el ataque recto, el ataque de upper o lo que fuere. Lo importante aquí entonces es descifrar exactamente la combinación de todas las áreas que mejor se acople a nuestro adversario para poder descifrarlo y tener más posibilidades de ganar. Esa sería la sugerencia. Ahora lo que vamos a hacer es mostrar un ejemplo. Este video lo estoy grabando antes del día 30 de noviembre, pero va a salir después, por si es que llega a salir esta pelea. Una pelea que tenemos programada de Miguel Parra contra un estadounidense, que ya hicimos el análisis y ya estamos acoplando este sistema. Ese es el ejemplo que van a ver. Obviamente, en un equipo multidisciplinario donde trabajen un preparador físico, un preparador técnico, un nutricionista, un psicólogo, un kinesiólogo, debe haber una comunicación casi inmediata, y por eso sugerimos que cuando se trabaje con un peleador, con equipos multidisciplinarios, haya una bitácora de observaciones, ¿no? Mi sugerencia es usar las redes, un grupo de WhatsApp o algo así rápido, que nos permita saber qué pasó con el entrenador anterior. Por ejemplo, si hizo un sparring y fue noqueado, evidentemente el psicólogo lo tiene que saber. O si hizo golpes a gobernadora y se dobló la muñeca, el kinesiólogo lo tiene que saber. Y esa comunicación inmediata hace que uno reaccione más rápido y que realmente se pueda trabajar de una mejor manera, ¿sí? Entonces esto también es fundamental. Bien, vamos a ver esta pelea. El de la derecha es el que vamos a enfrentar. Sí, obsérvenlo. Fíjense, pone los pies en paralelo y lanza golpes cruzados. Si ustedes observan, van a ver que este peleador lo que hace predominantemente es lanzar golpe cruzado a derecha. ¿Sí? Observen, guantes adelante, golpe cruzado a derecha. Inclusive tiene una estrategia que es acercarse al peleador, apoyarle la frente y tirar el cruzado. Al apoyar la frente en la cara del adversario, el adversario piensa, me va a cortar, junto las manos para frenar la frente de mi adversario, y al juntar las manos me entra el golpe por el lateral. Esa es un poco su estrategia. Casi tira puros boleados de derecha, ustedes obsérvenlo. Y bueno, lo que tenemos que hacer en realidad es analizar al adversario. Ahí observen, tira la nuca. Y a veces tira golpes rectos para que junte las manos y tira por el lateral. Observan que tira puros boleados. Y es un peleador que no mueve la cintura, un peleador que no sabe retroceder, es un peleador que no trabaja el jab, que trabaja muy frontal y que aguanta muchísimo los golpes, ¿sí? Y que pega fuerte con la derecha, el boleado de derecha. Pero bueno, le faltan muchos recursos en los desplazamientos, en la cintura, en las fintas y algunas otras cositas más. Miguel Borrego, de Aguascalientes, un gran boxeador mexicano también. Aquí inclusive ganó por nocaut, pero no fue nocaut efectivo, no lo pudo voltear porque realmente este boxeador aguanta muchísimos golpes. De esta manera, obviamente, lo que se recomienda es desplazarse de una manera muy eficiente para no recibir tantos golpes, estar trabajando con golpes rectos y después cruzados, tener siempre la izquierda bien arriba para aguantar ese boleado de derecha, meter clinch cuando te mete la frente en el rostro, metiendo la cara por lado, digamos, mejilla con mejilla para que no te cabecee, y girarlo. Bueno, algunos aspectos básicos, ¿no? Si quieren ustedes lo pueden ver, esta pelea está en internet, pero bueno, después de ver esta y otras peleas, encontramos el estilo del peleador, ¿sí? Aquí hay un análisis, la primera parte del combate. Si ustedes observan, tenemos boleados de derecha, tiró 19 boleados de derecha, tiró 6 rectos de derecha, y esos fueron los golpes que más tiraron, ¿sí? ¿Sí? Casi 60% boleados de derecha en el primer round, y casi un 20% de recto de derecha. En el segundo round, tira
también 40% de boleados de derecha, 22 golpes, boleados de izquierda lo acompañó, y un poquito de jab, que fueron 7 jabs solamente. Y si vamos viendo round por round, vemos una tendencia que son a los boleados de derecha predominantemente y algunos boleados de izquierda. En el round 5, 6 y 7 también vemos esa tendencia, pero si ustedes observan el índice de fatiga, evidentemente a partir del cuarto round es cuando el boxeador se cansa. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que hacer con este boxeador? Entendiendo que esa es su manera de pelear, porque tiene un alto porcentaje de knockout y evidentemente pega fuerte, entonces los peleadores anteriores los han noqueado en los primeros rounds. Hay que manejarlo 4 rounds, a la distancia, con golpes rectos, haciendo lo que se canse, y después del cuarto en adelante, evidentemente va a ser mucho más fácil noquearlo. Inclusive la idea sería como derrotarlo por la ley del knock-on, al no contestar los golpes por fatiga y nosotros estar tirando golpes, sería como lo más lógico buscar el knockout por la ley del knock-on, como pasó en el caso de Borrego inclusive. De esta manera hacemos el análisis FODA. Por ejemplo, vemos los brazos de este peleador que junta los brazos para defenderse, que además cuando lo golpean abajo baja las manos, ¿sí? Baja los codos, inclusive baja las manos. En cuanto a las piernas, las ponen paralelos, ¿sí? No pone una pierna adelante y otra atrás, generalmente está muy enfrentado, los hombros muy enfrentados. No retrocede y no da pasos laterales y tampoco pivoteos. En la cintura está muy estático, no se mueve, y esas son sus debilidades. Las oportunidades frente a eso, ¿cuál sería? Cuando tienen los brazos juntos, ¿sí? Tirar golpes rectos para que los juntes y después boleada. Cuando baja las manos, decir, bueno, déjalas ahí abajo, golpear abajo para asegurarnos que estén ahí las manos y después subir inmediatamente, quizás recto y recto. En cuanto a que baja los codos para cubrirse los golpes abajo, entonces tirar al plexo solar para que junte los codos y luego gancho al hígado. Esas serían como las estrategias, la parte táctica de cómo generar su defensa para que entre nuestro siguiente ataque. En cuanto a las piernas, si las ponen en paralelo, justamente para apoyar la frente sobre nuestro rostro, lo que hay que hacer es frenar la frente del adversario con nuestra mano, dar medio paso atrás con la derecha y levantarlo con upper. En cuanto al hecho de que no retrocede, lo que hay que hacer es tirar rectos, estar retrocediendo y volviendo con counter, porque él va a estar pensando que estamos retrocediendo. En ese momento va a bajar las manos para avanzar o atacar, y cuando baje las manos volver con counter de derecha, por ejemplo. Y en cuanto a que no hace pasos laterales, evidentemente nosotros debemos aprovechar eso y cambiar los francos de combate, ¿sí? En cuanto a la cintura, que es muy estático, la idea sería tirar boleados, ¿sí? E inclusive golpes abajo y subir, porque si no mueve la cabeza, no mueve la cintura, la cara siempre está en el mismo lugar, por eso también recibe muchos golpes. Las fortalezas del muchacho es que tira el golpe cruzado de derecha muy fuerte, el cruzado de izquierdo también lo tira bastante, y que absorbe muchos golpes, es muy bueno aguantando. Entonces, ¿cuáles son las amenazas ante esas fortalezas? Ante los cruzados de derecha es importante no bajar a la izquierda, tener la cinta de arriba para que poder bloquearla, ¿sí? Ante los golpes cortos, no pelear en corta distancia, estar trabajando hacia atrás, hacia los laterales y trabajar en mediana y larga distancia. Ante su avance, no quedarse estático con las piernas, o sea, estar moviéndolo, estar sueltito de piernas. Y ante los golpes cruzados de derecha, inclinar el tronco siempre cuando tires el jab. Tiras el jab, inclinas el tronco y si viene el boleado de derecha, pasa por arriba, ¿sí? Entonces, al tirar el jab, inclinar el tronco. Muy bien. Eso a grandes rasgos, algunas cosas que se pueden decir. Hay más cosas, ¿sí? Se va trabajando por sesiones. Primero trabajas una sesión, por ejemplo, el hecho de golpear recto para que junte los brazos y boleados. Entonces estás trabajando una sesión rectos, boleados, recto, boleado. Una serie de combinaciones de diferentes tipos de rectos con diferentes boleados. En el lugar, avanzando, retrocediendo y diferentes tipos de técnicas. Y así ir trabajando cada una de sus debilidades
ir acostumbrando al peleador a esas oportunidades, en diferentes escenarios, de avance, de retroceso, laterales, de pivot, estático, ¿sí? Cómo ir generando estas posibilidades de conectar los golpes y de que no te conecten. Se va trabajando sesión por sesión y ahí se va haciendo todo un programa de trabajo técnico-táctico. Entonces, lo importante aquí, en el caso de Miguel, es que las fortalezas es que tenemos un buen equipo, muy buen equipo con los hermanos Zapari, perdón, con Héctor Zapari y con su padre. Sí, también está el otro hermano, son los hermanos Zapari y su padre. Con todo el equipo Zapari, con el equipo de Tepic, con Rosendo Parra, Miguel Parra y, bueno, su servidor como metodólogo. Tenemos un equipo muy bueno, Héctor Rosas como nutriólogo también. Y bueno, eso sería como lo más fuerte. El gimnasio está muy bien y los campamentos. Los campamentos, por ejemplo, en este momento está Miguel en Los Ángeles. Otra cuestión serían nuestras oportunidades, que tenemos muy buenos sparring, ¿sí? Al llevarlo a Los Ángeles se aprovecha mucho los sparrings y la aclimatación. Miguel ya está allá, ya está aclimatado, con mucho tiempo de anticipación, una gran inversión que están haciendo los promotores y eso nos conviene mucho. En cuanto a las debilidades, vamos de visitante, ¿sí? No es nuestro país, y la organización hay que tener cuidado de estar atentos, ¿no? De marcar una diferencia muy notoria, porque cuando uno va a visitante tiene que noquear, eso es lo que se recomienda. Las amenazas, la alimentación, que hay que tener cuidado de lo que comemos, porque no estamos en nuestro clima, no estamos en nuestra geografía, en nuestro lugar de origen. El descanso, ¿sí? Que no, digamos, que no haya ruidos donde estamos durmiendo, y la concentración. En este caso, por suerte tenemos un buen equipo y eso está resuelto, pero hay que cuidarlo siempre que uno viaje. La parte táctica, las potencialidades nuestras son los golpes rectos, tira muy bien los golpes rectos, los golpes cruzados y el desplazamiento lo tienen muy bien. Las oportunidades, el adversario no tira golpes rectos, entonces, realmente, perdón, como regresa muy lento los golpes, aquí lo que tendría que hacer Miguel es tirar golpes rectos y cruzados, esas son nuestras oportunidades, y golpear al plexo y buscar el hígado, ¿sí? Golpear al plexo y buscar el hígado con la izquierda. De esta manera, esas son nuestras oportunidades, a grandes rasgos, hay muchas más. Nuestras debilidades es evitar bajar perdón, aquí debería decir izquierda, evitar bajar la mano izquierda por la derecha cruzada del adversario, y las amenazas es que mete la frente y nos puede cortar, y que tira hacia la nuca, ¿sí? Entonces hay que buscar que no meta la cabeza en nuestro rostro para que no nos corte, y estar siempre manejando la distancia para que no nos golpee en la nuca. La parte técnica, ¿cuáles son nuestras fortalezas? En cuanto a nuestras potencialidades, el jab no se lo quita el boxeador que vamos a enfrentar, entonces tira mucho jab, Miguel tiene muy buen jab. Los cruzados le entran después de los golpes rectos, entonces hay que trabajar eso, golpes rectos y cruzados. Las oportunidades son que como junta los guantes y no se desplaza lateralmente, eso hay que aprovecharlo. ¿Qué es lo que deberíamos trabajar más, a mi entender? Serían los upper, los golpes upper en diferentes posiciones y en diferentes escenarios, avanzando, retrocediendo, de forma estática, girando, con pasos laterales, corto, mediano y largo. Toda esa variedad de uppers, ¿sí? Upper inclusive de potencia, upper más para tocar y tantear, diferentes tipos de golpes. Los counter, los diferentes tipos de counter de derecha en recto, counter de derecha en upper, counter de derecha en cross con inclinación, todas las variables de tipos de counters, e inclusive las ripostas, ¿sí? Esas son la parte fina por ahí que hay que desarrollar más, por la gran cantidad de variables que hay en estos tipos de técnicas que pueden explotarse de una manera muy eficiente. No es que no lo haga, pero existe tanta variabilidad que podemos explotar mucho ese área. Y por otro lado, las amenazas serían el golpe cruzado de derecha del boxeador, por lo cual hay que tener la izquierda arriba, y no dejarlo entrar por peligro a los cortes. Esas son las amenazas, a grandes rasgos.
De esta manera, bueno, volvemos a insistir sobre el área física, trabajamos la resistencia de base al principio, la fuerza específica y la velocidad al final, trabajamos entonces, desarrollamos en la parte general la resistencia a tirar golpes, ¿sí? Que sería vía metabolismo oxidativo y glucolítico, con frecuencias de golpes. Luego en la parte especial trabajamos la fuerza en los gestos especiales y generales, para que tenga buen punch. Y por último trabajamos la velocidad, tanto de los golpes como los desplazamientos, y me faltó aquí poner la precisión, ¿sí? En la parte general vamos a desarrollar, como ya se dijo, la frecuencia de los golpes, pero vamos a darle mantenimiento a la musculatura del cuello, de los prensores, del macetero y de los hombros, ¿sí? Porque vamos a estar tratando de conectar golpes cruzados y trabajar un poquito sobre los uppers. Entonces el manguito rotador tiene que estar bien cuidado trabajando los hombros, la musculatura del hombro. Trapecios y romboides. También en la parte especial vamos a darle mantenimiento a lo que desarrollamos antes. Si desarrollamos la frecuencia de golpes en la parte general, le damos mantenimiento en la parte especial y desarrollamos la fuerza. Y al final de la preparación, desarrollamos la velocidad de desplazamiento de golpes y le damos mantenimiento a lo anterior, que es resistencia y fuerza, ¿sí? De esa manera no se pierde. Veamos un poquito más en detalle esto. Por ejemplo, aquí tenemos el caso, bueno, aquí está Omar Narváez trabajando por frecuencia de golpes, ex campeón del mundo, y trabajamos con la metodología propuesta por aquí, por su servidor, en cuanto a cómo desarrollar las vías energéticas con frecuencias de golpes, ¿sí? Eso lo vamos a estar haciendo diario y vamos a estar trabajando para que puedan tirar más golpes por unidad de tiempo. Luego, trabajamos en ese mismo periodo, en el periodo general, la fuerza del manguito rotador, ¿sí? Que pueden observar aquí este tipo de ejercicios, que trabaja todo el manguito rotador. También trabajaríamos macetero y cuello, como pueden observar aquí, ¿sí? Macetero y cuello. Y la fuerza de los prensores con fuerza excéntrica vibratoria, ¿sí? Golpeando con un marro, a un yunque, o por ejemplo tipo trabajo picapedrero, que eso le da mucha rigidez al antebrazo y por ende al puño. Eso es lo que mantenemos en la parte general. Luego, en el periodo especial, ya 4 semanas después, trabajamos las fuerzas específicas y generales. Por ejemplo, podemos trabajar el empuje de cadera con el trabajo del hip thrust. Podemos trabajar de manera unipodal la flexo-extensión de pierna, controlando la potencia de extensión. ¿Sí? Entonces debemos trabajar como el empuje, en realidad de cadera es unipodal, debemos trabajar ese empuje con las piernas, trabajando con la pierna, más que nada la pierna de atrás. La vamos a hacer primero en simultáneo y luego con una sola pierna. También el tipo de movimientos que se van a utilizar, que son los golpes rectos y los golpes curvos, ¿sí? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, trabajo de golpes curvos, ¿sí? Y trabajo de golpes rectos en cadena muscular. Obviamente, estos son ejemplos. A la derecha van a ver el movimiento un poco lento, pero era solamente porque es ejemplo, pero realmente hay que hacerlo de manera más explosiva, ¿sí? Hay una variabilidad de cosas que se pueden usar, ¿sí? Como bandas, como poleas, como mancuernas, lanzamiento de balones medicinales, y demás elementos que nos va a permitir aplicar fuerzas bajo las lógicas biomecánicas generales y específicas de los golpes. Y le damos mantenimiento en la fase especial, desarrollamos la fuerza, pero le damos mantenimiento a la frecuencia de golpes, ¿sí? Seguimos trabajando con la metodología de frecuencia de golpes. En este caso lo ven a Omar Narváez tirando 8 golpes por segundo. Si ven atrás, el video no está acelerado, ¿sí? Y bueno, es una metodología que nosotros teníamos para desarrollar la velocidad y la frecuencia de los golpes, sin que esté fatigado el sujeto. Y al final, en las últimas semanas, aparte de hacer sparring, lo que vamos a estar trabajando el desarrollo de las velocidades específicas, tanto de piernas como de brazos. Esto sería un trabajo de soltura. En este caso, no específicamente así como se ve, porque realmente habría que trabajar en el peleador solo y con un manopero.
Pero bueno, me faltó poner ese video. Manopeo tiene que estar trabajando la técnica específica que trabajamos para esa pelea. Y ustedes observen aquí que Tyson, al final de su preparación, trabajaba siempre las combinaciones específicas que iba a usar, con 3 o 4 golpes, más no. El manopleo final lo hacía con 3 o 4 golpes con la técnica específica que iba a usar. ¿Sí? Y es lo que debemos hacer. Y también trabajar un poquito sobre lo que vendría a ser la resistencia a la fatiga mecánica de piernas. ¿Sí? Vamos a trabajar eso. Muy bien. ¿Sí? Si ustedes pueden observar aquí, está Robinson Castellano en la preparación que hicimos para enfrentar a Jorge Gamboa. Y en este caso, trabajamos mucho la frecuencia, la capacidad de resistir el desplazamiento. Obviamente, en esta etapa lo que vamos a estar haciendo es darle mantenimiento tanto a la resistencia como a la fuerza con trabajos similares a los utilizados antes, pero con mucho menos volumen, para no generar fatiga, sino mantenimiento de lo logrado. ¿Sí? Bien, y trabajamos también con las mismas lógicas de fuerzas aplicadas. ¿Sí? Bien. Eso fue en la parte física. Ya vimos la parte técnica, vimos la parte física, ahora vamos a ver la parte nutricional. El área nutricional, en la preparación general, lo que vamos a estar buscando es empezar a bajar de peso graso, ¿sí? Y vamos a estar buscando eso con la mejora de los hábitos dietéticos nutricionales, ¿sí? Que coma mejor, y con una orientación y educación nutricional, que sepa cuándo comer, qué tipo de comida, cómo hidratarse, y todos unos aspectos sistémicos para que el peleador se nutra de manera adecuada, se hidrate de manera adecuada. Entonces sería un concepto de euhidratación, una hidratación adecuada, exacta, ni poco ni mucho, ¿sí? Ajustado a la tasa de sudoración, controlamos el peso del peleador antes del entrenamiento y después, y vamos dándole la misma cantidad de kilos que perdió en litros durante el entrenamiento. Un balance energético negativo en su dieta para reducción de calorías en general y que de esa manera pueda bajar de peso graso. Y una suplementación nula, no va a haber en este caso suplementación, y de esta manera vamos a lograr una reducción del peso. En cuanto al periodo especial, ya 4 semanas después, vamos a dar una nutrición que permita soportar las cargas de trabajo, potenciando la vía fosfagénica y glucolítica con suplementos propios de esta vía, buscando esa flexibilidad metabólica, que se cambie rápidamente de metabolismo, por ejemplo, que estamos explotando con golpes, la vía fosfagénica está full, y después nos desplazamos, dejamos un poquito de atacar, y la vía oxidativa está a todo lo que da para reponer la energía y poder volver a dar otra ola de ataques, ¿sí? Y asegurándonos niveles óptimos de energía para poder rendir. ¿Sí? Entonces, de esta manera vamos a estar haciendo un análisis del sudor, en lo que es la tasa de sudoración, ofreciéndoles bebidas deportivas para reponer electrolitos, y esto es personalizado. También la programación nutricional va a ser normocalórica, porque buscamos darle un mantenimiento y que soporte las cargas de trabajo, y empezamos a suplementar con cafeína para favorecer la lipólisis, la ruptura de los triglicéridos como ácidos grasos libres, y su utilización en la mitocondria. También trabajamos con, ¿cómo se llama? Con monohidrato de creatina y con beta-alanina. Así, de esta manera, soportamos la vía fosfagénica y glucolítica, y realmente puedo hacer un entrenamiento de calidad, soportar las cargas de trabajo. Por último, lo que vamos a buscar en el área nutricional es dar la categoría, por ende vamos a estar reduciendo al mínimo los niveles de grasa corporal, buscando justamente una beta-oxidación adecuada, buscar esta salud en cuanto a inmunitaria, hormonal y metabólica. Vamos a estar procurando que los niveles de cortisol, melatonina y demás hormonas estén en su justa medida, en lo que es el ritmo circadiano, en las 24 horas. Buscamos una mínima reducción de los líquidos, leve o moderada depresión de las reservas de glucógeno, en función de en cuántos kilos o gramos estemos de la categoría.
¿sí? Vamos a ver cuánto podemos hacer para que no esté mal y que al día de la pelea realmente tenga su 100%. Entonces reducimos una mínima reducción de líquidos, un día previo al pesaje, no más. Dieta hipocalórica, baja o muy baja en carbohidratos, depende cuán lejos estemos de la categoría. E hiperproteica, ¿sí? Alta cantidad de proteínas. Suplementación con cafeína y proteína de suero de leche. Eso buscamos dar la categoría de esa manera. En cuanto al área psicológica, en la preparación general, lo que buscamos es adherencia y motivación. Entonces hacemos trabajos de integración grupal, ¿sí? En todo el equipo, por ejemplo, muy bien están haciendo ahora los Zaparis, que están haciendo un grupo musical con el zurdo Ramírez y el resto de los boxeadores para que este trabajo de integración grupal genere cohesión de equipo. También hay que ver la exposición de los motivos, por qué los peleadores quieren pelear, y trabajar sobre esa idea para darle fortaleza, y ver estas técnicas de identificación con el equipo, realmente sentir esta identidad, como por ejemplo puede hacer un hincha de fútbol con su camiseta deportiva. En este caso, los boxeadores tienen que tener esta identificación con el equipo. En la fase especial lo que vamos a estar buscando es la atención, concentración y enfoque, todo esto siempre con el aspecto nutricional con nutricionista, el aspecto psicológico con psicólogo del deporte y así, ¿no? No hay que meterse en otras áreas, pero hay que trabajar vinculados. Bueno, en la parte psicológica, trabajar la atención, la concentración y el enfoque con técnicas de visualización, técnicas de respiración e independencia, y esto es muy importante porque el peleador, al fin y al cabo, arriba del ring va a estar solo. Por lo cual no puede ser muy dependiente del equipo. Tiene que ser una persona que si tiene que ir y pelear solo y darse agua solo, lo pueda hacer. Esto le va a dar una fortaleza, una seguridad muy alta al peleador, que al tener a su equipo atrás, se va a potenciar. Y por último, en la fase específica, ¿sí? Ya en las partes de sparring, lo que vamos a estar trabajando es el manejo del estrés, la toma de decisiones y la solución de problemas, con técnicas de solución de problemas. Bien, tenés este problema, ¿cómo lo resolvés? ¿Cómo lo harías? A ver, probalo. Y entonces empezamos a hacer sparrings de enseñanza, sparring en donde vamos a estar resolviendo problemas que no son necesariamente sparring de fogueo, ¿no? Todos los días hay que hacer sparring, obviamente no y menos de fogueo, ¿sí? Son momentos en donde uno resuelve problemas de una manera pensante y cuando se enfrenta a esa situación ya sabe cómo hacerlo. Técnicas de asertividad también es muy importante, que uno esté cómodo, esté seguro, se sienta bien con su equipo, y técnicas de detención del pensamiento negativo. A ver, por ejemplo, nos conectaron una buena mano, tocamos la lona quizás, en el peor de los casos, nos levantamos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero salir del lugar negativo, primero que no te vuelvan a pegar, ¿no? Entonces marcamos la distancia, hacemos clinch o lo que tengamos que hacer para que no nos peguen. Una vez que ya nos recuperamos, dejamos de estar en negativo, pasamos a estar en neutro. Mantenemos la distancia, y una vez que ya nos sentimos cómodos y fuertes nuevamente, aseguramos que eso no vuelva a pasar, y buscamos ahora sí atacar y estar en positivo. Pero eso hay que revertirlo progresivamente. En cuanto al área kinesiológica, y es la última, vamos a estar trabajando el desarrollo en la fase general, la rehabilitación de lesiones. Eso va a ser con agentes electrofísicos, terapia manual ortopédica, fisioterapia invasiva o kinesioterapia. Lo primero que hay que hacer es ver el traumatismo de la lesión deportiva, examinarlo física y funcionalmente, apoyarnos de diagnósticos, por ejemplo, radiografías o lo que fuere, darle el tratamiento y la readaptación a lo que es el deporte y reanudar la actividad. Ese sí es el caminito. Vamos a hacer las evaluaciones estáticas y dinámicas en cuanto a la postura, en cuanto a la marcha y en cuanto a los gestos específicos, ¿sí? Y bueno, de esa manera vamos a saber cómo trabajar en cada momento. Además, lo que debemos hacer es trabajar un poquito, bueno, en la fase especial, la prevención de las lesiones, ¿sí? En donde vamos a trabajar con propiocepción, coordinación, fortalecimiento, trabajos pliométricos y de agilidad, que esos van a prevenir las lesiones por justamente todas estas adecuaciones neuronales que previenen justamente las lesiones.
Y vamos a ver los factores de riesgo o agravantes, tanto intrínsecos como extrínsecos. Los intrínsecos son la calidad del movimiento, si la técnica la tiene de manera adecuada, supongamos si los boleados los tira demasiado abierto y sufre demasiado el manguito rotador, quizás meterlo un poquito más cerrados, todo lo que sería el movimiento propiamente dicho, o si dobla la muñeca al golpear. Y los extrínsecos serían el medio ambiente, la humedad, el calor, lo que fuere, y los aditamientos y materiales deportivos. Si la lona está derecha, si está hundida, si me puedo doblar el tobillo, si mis guantes son nuevos, si tienen acolchado, si no tienen acolchado, si me encinto las manos o no me las encinto, y así. Bueno, a nivel general existen algunos test de calidad de movimiento y del fitness, ¿sí? Aquí hay algunas imágenes de 9 ejercicios que valoran la estabilidad del tronco, de la cadera, de la rodilla, del tobillo, la habilidad en sentadillas y desplantes y de saltos y aterrizajes. Todo esto nos va a dar un testeo genérico de la calidad del movimiento y puede decirnos sobre qué musculaturas trabajar más, porque, bueno, pueden ser indicadores de posibles lesiones. Bueno, los parámetros metodológicos y preventivos sobre los factores extrínsecos, hay que hacer revisiones sistémicas. Bueno, hay varias investigaciones que sugieren que los trabajos de estiramientos, de propiocepción, coordinación, fortalecimiento, pliometría y agilidad previenen las lesiones al interior, digamos, devenidas de manera extrínseca. Y los ejercicios preventivos se abordarán directamente en el programa de entrenamiento. Yo, por ejemplo, los meto en las entradas en calor y en la vuelta a la calma, y esto hay que trabajarlo prácticamente diario. En la parte de los factores intrínsecos, hay que buscar justamente una adecuada programación de las actividades deportivas y de entrenamiento. No todos los días se entrena fuerte. Mantenimiento de los materiales, herramientas y aditamentos para la práctica. Tenemos que ver que lo que usemos no nos genere lesiones. Por ejemplo, si el tenis está muy gastado, hay que reponer el tenis porque tiene cierta cantidad de kilómetros para ser usado. El equipamiento personal en óptimas condiciones también, ¿sí? Obviamente, por ejemplo, el vendaje, que yo tenga un buen vendaje para no doblarme la muñeca, que los guantes no estén gastados para que no me raspe y algunos otros detallitos. Y por último, perdón, déjenme ver aquí. El uso de contenciones y vendajes profilácticos, ¿sí? Hay que estar muy, muy atentos a que las manos del peleador estén bien protegidas y que no se lesionen ni el dedo gordo, ni los nudillos, ni la muñeca, ni el codo, ni nada, que es donde más lesiones se ven en el boxeo, inclusive en el hombro. Por último, en la parte final, y ya para terminar, en la fase específica, para asegurar la recuperación al entrenamiento, hay que aplicar el test de TQR, Total Quality Recovery, que nos va a decir cuánto recuperado está de la sesión pasada y de esa manera observar la supercompensación del organismo. Trabajar con intervenciones de recuperación activa, trabajar con una nutrición y hidratación adecuada para que se recupere el organismo de manera adecuada. El sueño y el descanso tienen que estar fundamentalmente tienen que estar muy bien controlados, tienen que dormir bastante en este periodo. La relajación y el apoyo emocional, no hay que estresar al peleador, hay que dejarlo tranquilo y que él se sienta apoyado y relajado. Y los estiramientos y las vueltas a la calma son fundamentales. De esta manera tenemos todo el plan general en las cosas que hay que hacer por cada área, y así es que se puede pensar un entrenamiento de forma sistémica bajo el modelo rizomático, ¿sí? Esto fue todo, fue el trabajo que estamos haciendo con Miguel Parra, junto con el equipo de Zapari, y bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias.